Hola Gamercats, aquí Moonlight Star en un nuevo video. Hoy les traigo uno de los análisis de TF2 más esperados del canal. Es un análisis a ni más ni menos que Putty Engage, una de las mejores joyitas de los últimos años en las animaciones de Team Fortress 2. No se imaginan lo emocionada que estoy por analizar esta animación por fin. Fue difícil, pero logré milagrosamente analizar seriamente Putty Engage. Y también para celebrar vengo estrenando este hat bien fachero. El Federal Chasemaker es el mejor cosmético All Class, se tenía que decir y se dijo. Pero bueno, antes de iniciar, si es tu primera vez por aquí, te invito a que le eches un vistazo a mis demás videos analizando animaciones de Team Fortress 2, que la verdad se complementan muy bien entre sí. Además, si este video recibe apoyo, estaré próximamente analizando la trilogía de Fedora Chronicles de The Winglet y muchas más animaciones de TF2. Así que suscríbete y activa la campanita para que puedas ver mis análisis recién salgan. También, si te interesa tener arte super fachero con tus loadouts de TF2, no dudes en echarle un vistazo a mi Instagram, en el que siempre tengo comisiones abiertas a precios muy económicos. Acepto PayPal e ítems de TF2, así que les dejo los links necesarios en la descripción. Y sin más spam, vamos de una vez con el análisis, que esta vez va para largo. Putty Engage, una animación completamente cursiada y definitivamente uno de los mejores clásicos modernos de las animaciones de Team Fortress 2. A primera vista puede parecer una historia completamente absurda y una animación para pasar el rato, pero bajo todo ese sinsentido se oculta una de las animaciones que marcó un antes y un después en la comunidad de TF2, revolucionándolo todo con su humor y su estética tan únicos. Al principio pensé que Putty Engage era un disparate más de las animaciones fanmade de Team Fortress 2, pero mientras más observaba y pensaba me di cuenta que esta animación se puede tomar de manera completamente seria. Increíblemente, Putty Engage actuó en la comunidad de TF2 a un nivel similar a como lo hizo Spider-Verse en la industria de la animación. Hoy vengo a exponer y explicar muchos puntos que hacen que esta animación sea tan revolucionaria tanto en su estética como en su humor. Primero que todo voy a hablar de cosas del aspecto técnico, que son lo más vistoso de la animación. En su animación, estilización y manejo de cámara tiene una estética y estilo que tiene muchos puntos que hicieron que las animaciones de TF2 pasaran a otro nivel. Esto se ve reflejado en muchas animaciones que salieron posteriormente y en el estilo de muchos creadores, inspirándose mucho en el estilo Putty Engage. Este estilo ya se veía en varias animaciones de Sinnoh, pero Putty Engage fue el que lanzó ese estilo a la popularidad. En general, estas animaciones tienen una animación y un humor muy creativos, aprovechando al máximo la experimentación con Surfilmmaker. Aunque bueno, Putty Engage también tiene un poco de Blender. Esta pequeña fusión de software demuestra que Putty Engage es también parte del comienzo del brillante futuro de Blender en animaciones de Team Fortress 2. Porque sí, Putty Engage tiene mucho Surfilmmaker, pero en el Extreme hay segmentos y técnicas de Blender según lo que se puede ver en el detrás de cámaras. Y ahora el Putty Engage 3 muy probablemente será 100% Blender. Esto fue el comienzo de una transición que todavía está en proceso hasta nuestros días. Es una de las únicas animaciones de recepción masiva que no necesariamente son 100% Surfilmmaker. TF2 Blender es una apuesta arriesgada pero con mucho potencial. Y ya que estamos hablando de animación, no podemos pasar por alto el intro tan épico que tiene la serie. Es simplemente icónico, lo vería por horas. En tan poco tiempo expone a la perfección parte de ese estilo tan característico de Putty Engage. En general, a través de ambos videos se puede ver un dinamismo increíble, usando muchos recursos muy creativos y unas transiciones brillantes, como por ejemplo el uso tan curioso del letterboxing, o mejor dicho, las barras negras que se usan en el cine para dar dramatismo. Putty Engage las usa de una manera completamente intensa y caótica para dar composiciones muy interesantes y romper la cuarta pared de una manera estupenda. Yo diría que esto es una de las cosas más características del estilo Putty Engage, haciendo que verlo en una pantalla completa te haga sentir que toda la acción se escapa de los límites de la pantalla. En ningún otro lado había visto un uso del letterboxing tan creativo.
Y pasando un poco más a lo que son los movimientos de los personajes, como tal puedo decir que hace una mezcla muy interesante, porque muchas veces se ve extremadamente fluida y bien trabajada, pero en otros momentos usa animaciones de faults o ciclos genéricos para generar momentos muy anticlimáticos visualmente, lo cual en todos casos termina siendo muy gracioso. También en la animación hay momentos en los que los personajes se llegan a mover como ragdolls de Garry's Mod para generar esos momentos cursiados que solo una animación de TF2 puede tener, pero todavía no sé cómo se las arreglaron para replicar estas físicas de ragdoll en la animación. Hay que conocer el movimiento de todo para aplicarlo de manera correcta. Todos estos estilos de animación se juntan para aportar a un estilo único que sabe cuándo aplicar cada uno. Esto aplica más que todo en las expresiones y movimientos. La animación sabe cuándo hacerlas extremadamente limpias y cuándo irse a lo más cursiado, formando el balance perfecto. El trabajo en las expresiones refleja muy bien cómo suena el sentence mixing y las actuaciones de voz. En lo que respecta al uso de entornos, puedo decir que está muy bien hecho, se siente consistente y muy estético. También la manera en la que los fondos están llenos de vida hace que no importa cuántas veces veas la animación, siempre notarás detalles nuevos súper chistosos. Otra cosa que hace que el dinamismo de Putty Disengage sea tan genial es su uso tan creativo con la cámara y la manera en la que experimenta con sus estilos de movimiento, ya sea emulando cámaras de otros juegos o el movimiento de la cámara a mano alzada. También teniendo movimientos de cámara muy locos que aportan a lo innecesariamente épicas que son muchas escenas. Todos estos aspectos que acabo de mencionar se juntan para dar lugar a peleas muy frenéticas y dinámicas, que por más cursiadas que sean, están excelentemente coreografiadas. Todo es tan exagerado y épico que es digno de un anime. En estas peleas hay muchos trazos y estilización 2D que hacen más único el estilo de Putty Disengage. Todo es tan exagerado que en muchos momentos hay cosas que tienen físicas bien chistosas que te hacen preguntar, ¿qué necesidad de poner físicas ahí? Lo cual le da un toque más absurdo a las peleas. En los detrás de cámaras que se pueden ver en el final de ambos videos se demuestra la manera tan creativa con la que se trabaja la animación y todo el trabajo que tiene por detrás. De ahí en adelante se puede ver cómo muchos creadores se inspiraron en el estilo Putty Disengage para sus propios trabajos. Una vez hablado el aspecto técnico, podemos pasar a hablar de su narrativa y de su humor, que también tiene muchos puntos que resaltar. Por ahora, Putty Disengage solo tiene 2 videos y el primero es una joya, pero el Extreme es una completa obra maestra de las animaciones de Team Fortress 2. Supera con creces el primero, tanto en guión como en animación. Y en este momento me veo en la necesidad de resaltar algo que no he visto a nadie mencionar, y es el simple hecho de que los protagonistas estrellas de esta animación sean un par de heavies. Es increíble cómo estos dos derrochan facha simplemente siendo ellos. No es necesario ningún hat para hacerlos extremadamente memorables, solo es necesario unas gafas oscuras para el heavy azul para tener un carisma inalcanzable. Es curioso ver cómo, aunque Heavy sea técnicamente el icono y la cara de Team Fortress 2, en las animaciones no suele tener tanto protagonismo y suele ser más recordado por la base de jugadores en general como el gordito chistoso de los memes del juego El Gordo y sus amigos nada más. Aunque Heavy sea el más conocido por los memes, a la hora de recordar a los personajes de una manera más seria, muchos de los otros mercenarios se llevan la delantera. Por eso es tan genial que Putty Disengage se aproveche al máximo lo extremadamente icónico que es Heavy en realidad para mostrarnos que un par de Heavy son los protagonistas perfectos para una historia TF2 completamente épica. Te hacen dar cuenta de lo realmente genial que es Heavy como personaje. En serio, me parece súper genial. Y pasando a lo que es el guión de ambos Putty Disengage, tienen una trama extremadamente absurda y un concepto basado en un meme muy cursiado. Y por eso yo al principio, cuando me propuse hacer este video, decía: ¿cómo voy a analizar seriamente una animación de que trata de 2 heavies entrando al área 51 para buscar waifus de anime? Hey buddy, you picked the wrong door. The Weeb Club's 2 blocks down. 2 blocks? Very good! Yes, thanks! King! We go! 6. Now!
¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué analizo esto tan seriamente? Con razón, soy la chica espantaviejas, pero ni modo, continúo. Un detallito chistoso que se aprecia demasiado son los subtítulos al español que tienen ambos videos. Tienen easter eggs bien chistosos y hacen ver que Puttisengage sea una mejor experiencia de lo que ya es. Sobre todo en el primer video, los subtítulos de español Latinoamérica. Si no lo han visto con subtítulos, en serio se los recomiendo demasiado, está bien divertido. Pero bueno, regresando a lo que es el humor de Puttisengage, también es todo un estilo que marcó un antes y un después, porque no solo es humor cursiado sin más, es toda una mezcla de muchas cosas. Además, como siempre digo cuando analizo este tipo de animaciones, por más absurdos que sean los momentos y las situaciones, nada está hecho al azar. Cada cosa tuvo que ser pensada, escrita y animada. Todo está acomodado meticulosamente para hacer que cada chiste cumpla su cometido, por más sin sentido que sea. En estas animaciones todo lo random está hecho completamente adrede, irónicamente. Algo muy característico del humor de Puttisengage es el exceso de referencias a memes, videojuegos, películas, animes y sobre todo yoyos. Tanto así que hay unos cuantos videos que enumeran todas las referencias de ambos videos de Puttisengage, así que si quieren verlos se los dejo en las tarjetitas o en la descripción. Pero el punto es que la manera tan exagerada y tan simbólica en la que maneja las referencias a otros contenidos es parte de la esencia de Puttisengage. Otra cosa curiosa del humor visual de Puttisengage es que hay muchos chistes y cameos que están ahí sin una aparente razón, que solo te hacen decir ¿por qué? O XD. Pero estos detalles hacen muchas escenas más chistosas, irónicamente, como en la escena del funeral cuando los heavies por alguna razón están en la animación default de los puños cuando perfectamente pudieron haber estado normales, o cuando llegan a donde las waifus, ¿qué necesidad había de poner a Demoman ahí? Simplemente lo hace todo más ridículo. Y si indagamos un poco más en el humor, podemos notar que usa recursos que se suelen usar de manera muy recurrente en animaciones de TF2 en general, ya sean Surfilmmaker o Garry's Mod, porque como mencioné en el apartado de animación se sienten varios estilos en los movimientos. Puttisengage usa a la perfección esa magia que amo tanto, de las físicas al más puro estilo de un ragdoll de Garry's Mod. Este tipo de movimientos son un recurso de comedia que si se utiliza de la manera correcta puede llegar a ser muy gracioso. También me encanta que un chiste recurrente sea la T-pose. La manera en la que la aplica Puttisengage me parece hilarante en muchos momentos. La T-pose es lo mejor que puede haber en este mundo. Tampoco nos podemos olvidar del uso de las animaciones default, no solo de TF2 sino de muchos más juegos. Muchas animaciones default son tan icónicas que están en lo más profundo de la psique de los jugadores, y Puttisengage aprovecha esto para utilizarlas de una manera completamente random que solo hace que se vea más chistoso y se estructure mucho más un estilo de humor único. También está el asunto de romper la cuarta pared que lo hace de una manera brillante, y no solo eso, también tiene tantos, pero tantos detalles chistosones ocultos que no importa cuántas veces lo veas siempre notarás algo que hace que la escena en cuestión sea cada vez más absurda y graciosa. Otro recurso que me encanta de Puttisengage es el uso tan gracioso del sentence mixing. La animación aprovecha al máximo la manera tan cursiada en la que suena. Selecciona a la perfección cada sílaba para dar un resultado que expone muy bien la magia que tanto amo el sentence mixing, porque las líneas de voz de TF2 y más en específico las del Heavy son simplemente icónicas y encajan en muchas cosas. La manera en la que están editadas genera frases que a duras penas se entienden, pero lo hacen más absurdo todo. So, where are the naming Bob's expertise? I have no idea. Y como mencioné antes, esto se ve reflejado en los movimientos y el lip sync de los personajes de una manera que capta a la perfección la esencia del sentence mixing. Otra cosa súper característica de Puttisengage es su extremada exageración en las peleas, que rayan ese estilo tan anime, pero teniendo ese toque
tan cartoon y absurdo que recuerda mucho a animaciones de Garry's Mod. Y aprovechando que menciono esto, es importante resaltar que el humor de Putty Engage es una mezcla entre ese humor tan bizarro que se podía ver en las animaciones de Garry's Mod de hace muchos años, mezclándolo con un humor más actual, tomando en cuenta la cultura pop del internet. Todo esto resulta en un estilo muy propio que toma lo mejor de cada mundo, como el estilo de Garry's Mod, las animaciones sur filmmaker y un tinte medio shitpostero. Eso sin contar que al tratarse de los personajes de TF2, Putty Engage también aprovecha ese humor tan cartoon e irreverente que se puede explorar con estos personajes. También el timing de los chistes está muy bien hecho, haciendo que cada pequeño detalle sea necesario para que sea más divertido el chiste. Todo este estilo en el humor es algo que se vio reflejado en animaciones de otros creadores, al igual que la animación. Definitivamente Putty Engage fue un antes y un después en la comunidad de creadores de Team Fortress 2. Y después de perder unas cuantas neuronas y haber salido con el humor mucho más roto de lo que ya lo tengo, por analizar Putty Engage de una manera seria, por fin puedo dar mi conclusión. Putty Engage es una de las mayores joyitas del contenido fanmade de TF2 y un completo clásico moderno que vale la pena revisitar cada tanto. Es una animación que revolucionó por completo las animaciones de TF2 con su estilo tan único, tomando lo mejor de cada mundo, generando un estilo propio único, convirtiéndose en ni más ni menos que el Spider-Verse de las animaciones de TF2 y el comienzo de un futuro muy brillante para las mismas. O simplemente ya estoy cayendo en la locura y estoy analizando seriamente una animación chistosa al gordo y sus amigos, que solo es eso, un disparate más. Pero ustedes son los que tienen la última palabra, así que dejen sus opiniones de Putty Engage en los comentarios o también sus recomendaciones para próximos análisis. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Te ganaste un sándwich. Y sin nada más que decir, yo me despido recordándoles que yo siempre regreso y nos vemos en un próximo video.